Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El gobierno nacional informó este lunes 11 de mayo que en Ecuador se han registrado 29.509 personas contagiadas con COVID-19. Son 50 casos menos que los reportados en el informe número 073 emitido el domingo 10 de mayo, cuando las cifras oficiales contabilizaron 29.559, y es la tercera ocasión que la cifra se reduce en lo que va del mes. No es la única cifra que ha bajado este lunes en la data del Comité de Operación de Emergencias COE Nacional. También hay una reducción en la data oficial de personas fallecidas en el contexto del coronavirus. El gobierno reportó 3.642 fallecidos el domingo y 3.631 este lunes. Sin embargo, documentó un aumento en las muertes por casos confirmados de COVID-19. En detalle, el informe número 074, publicado pasado el mediodía de este lunes, da cuenta de 3.631 fallecidos en el contexto del nuevo coronavirus, 2.145 muertes por casos confirmados de COVID-19 y otras 1.486 por sospecha de la enfermedad. Se debe resaltar que Guayas sigue siendo la provincia más afectada, con 11.876 casos confirmados, seguido de Pichincha con 2.071, Manabí 1.226, Los Ríos 1.001, El Oro 664 y Azuay con 577 casos. Bien, son las 8:43, 8 horas 43 minutos. Ya saludamos a Daniel Simancas, él es director del Centro de Investigación de Salud Pública, Epidemiología Clínica, me hago problemas con el nombre, de la UTE, de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Y claro, el tema en este momento es el siguiente, Daniel, bienvenido. Hay un hay un brote, mejor dicho, de la epidemia en Quito. Eso es innegable. Hay mucha más gente contagiada. Ayer la prefecta de Pichincha dijo que el servicio público del IES, por ejemplo, ya está saturado. Están saturados en los otros hospitales. Esto quiere decir que estamos en una curva ascendente. Y la gente está entendiendo esto de manera lamentable, pese a que le explicamos casi todos los días, y lo vamos a volver a hacer con usted, Daniel. Por eso le damos la más cordial bienvenida para hablar justamente de esta temática. ¿Cómo está leyendo usted y la UTE, en este caso, la situación? Bienvenido. Buenos días, Licenia, Guacho. Muchas Encantado. gracias otra vez por la invitación. Sí, es lamentable porque por dos factores. El uno es el tema de no entender los datos y el comportamiento del virus. Y la otra es el tema económico, que yo no estoy seguro si es que se ha hecho el balance entre las vidas que se puede perder y la costo-efectividad de iniciar anticipadamente y prematuramente sin estar preparados. No te digo que tengamos que quedarnos en casa siempre, pero hay que garantizar criterios mínimos, que lo dicen organismos internacionales, antes de salir. Y entonces me parece que nos falta todavía mucho, empezando por el número de testeos que tú dices. No se hacen las pruebas suficientes. Yo diría que antes decía el 50% de subregistro, ahora creo que hay mucho más. La gente muere en las calles, ahora ya en Quito también. Y estamos viviendo o empezando a vivir lo que pasó en Guayas, en Guayaquil, que es una tragedia que no se lo ve. Por ejemplo, el tema de hospitales no se lo ve en la magnitud que está. Hay hospitales completamente ahora ya para COVID que no te atienden ninguna otra cosa más, hospitales grandes, y está prácticamente colapsado el servicio de salud, pero hay unas cifras que muestra el Ministerio de Salud, que hay muchas camas, que hay 100, 200, 300 camas para hospitalización, pero lo que se ve en el diario vivir, en los chats con los médicos, con los intensivistas, es que se está destinando otras áreas diferentes a
a las de COVID otros pisos de estos hospitales grandes para atender cada vez a más pacientes, pero esa no es la capacidad instalada. Entonces estamos habilitando capacidad hospitalaria, pero con un riesgo grandísimo porque no hay personal. O sea, hay residentes de hasta de psiquiatría, de otras especialidades que están atendiendo casos COVID, y eso obviamente incrementa la mortalidad porque no son equipos técnicos especializados para esta enfermedad. Doctor Simancas, buenos días, le saluda Licenia. Por lo que usted dice, no hay una capacidad instalada, es decir, que si se habilita un área que estaba destinada para una ocasión específica y se la dedica al coronavirus, quiere decir que esta área se la deja sin atención, lo que también es un riesgo porque esas personas que necesitaban de esa atención ya no la están recibiendo porque es orientado al coronavirus. Y eso también en un momento muy cercano también nos va a generar un problema. Eso por un lado. Por otro, ya se estaba hablando de planes de reactivación, incluso en uno de los periódicos locales de gran difusión, como el caso del Comercio, se manifestaba un supuesto estudio en el que se podría establecer un cronograma de salida por rangos de edad. Pero si la situación todavía no está controlada, ¿cuán peligroso puede ser que esto se llegue siquiera a considerar? Bueno, lo de los rangos de edad, el concepto es porque en teoría estas personas tienen menos riesgo de morir que otras personas adultos mayores. Lo que a mí me preocupa es con quién viven estas personas, porque da lo mismo que tú saques a cualquier rango de edad, pero si la gente llega a su casa, todavía no se ha empoderado de su salud, no conoce adecuadamente cómo protegerse, no tiene los recursos para prepararse y protegerse. Las empresas no se ha verificado o monitoreado el control de la bioseguridad de sus empleados. Estos empleados van a regresar a casa, te da exactamente lo mismo que dejar salir a las personas. Es decir, un sistema inteligente, se ha visto también en otros países, es a esta gente que sale a trabajar, obviamente brindarle la seguridad y que puedan aislarse o descubrir qué personas no contagiarían. Lo que pasa con los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud, muchos de ellos están aislados de sus familias porque tienen la obligación de salir a trabajar. Si ahora hacemos lo mismo con otros empleados, ¿qué te garantiza que no lleguen a casa a contagiar a sus familiares? Entonces es una estrategia interesante, pero hay que saber que tampoco es la panacea. Tarde o temprano esas personas, si no están preparadas, que es lo que dice OMS, si no están empoderadas de su salud, van a regresar a contagiar. Claro, hay una cosa más. La gente no dimensiona los niveles de relación humana que deben desarrollarse en esta nueva realidad que vamos a vivir. Si es que mucha gente decide pasar del semáforo rojo al amarillo, es decir, este llamado distanciamiento productivo, pero no está dimensionando cómo es que debe llevar a cabo esa etapa, esa nueva, entre comillas, normalidad. Hoy mismo hay mucha gente que en su casa está cubierta, digamos, está normalmente viviendo porque no hay contagios, pero compra cosas. El comprador que viene trayendo los productos puede estar contagiado. Y ese manejo de contacto, a pesar que le vea usted con la máscara al comprador, que recibió dinero, que traspasó alimentos a otra gente, que estuvo en contacto con todo el mundo, no se está dimensionando cómo debe tratarse. Inmediatamente que cogió los productos, lo que se hace es ingresarlos a la casa, muchos no cuidan en lavarlos, etcétera, etcétera, y existen posibles contagios. Ahí, en este momento, me acaban de comunicar a mí que esa posibilidad se puede haber dado, inclusive con una persona cercana a mi familia. Consecuentemente, hace falta mucha más educación, doctor, o no sé, mucho más comprensión de la ciudadanía respecto de lo que ya se les dice a diario. Recomiéndoles un poquito más duro para ver si nos entra ya en términos coloquiales. Hay que ser muy inteligente, hay que ver hay muchos tutoriales y videos donde te explican qué tan contagioso es este virus. Entonces, no sé si han visto, pero te colocan una especie de tinta en las manos y la persona va moviéndose por la casa y va tocando muchas cosas, papel, la mesa, la computadora.
las servilletas, los cubiertos. Entonces va viendo que toda superficie puede ser contagiosa. Si tú vienes de la calle, por ejemplo, en una entrevista anterior, yo le decía, explícame cómo vas al supermercado. Entonces me explicaba y le iba diciendo yo los errores que iba cometiendo, porque por ejemplo, él entraba, se lavaba las manos, se lavaba la cara, se sacaba los guantes, que es un error utilizar guantes, y luego se sacaba la ropa y entraba a la casa. Entonces yo digo, ¿qué hiciste mal ahí? Obviamente manipulaste la ropa, el calzado, y ya no te volviste a lavar las manos. Entonces, si hubiésemos hecho este experimento con la tinta, tú otra vez te contagiabas manipulando el calzado y la ropa y empezabas a dejar el virus en todas las partes. Los guantes peor, los guantes acumulan hasta 8 horas del virus de unas cantidades increíbles. Entonces no es sugerencia, no es una protección en los guantes, más bien es una falsa sensación de seguridad. Entonces Hay que así hay que recomendar ser eso. inteligentes, es decir, no puede decir, quizá una estrategia sería que lo hacemos para evitar el error en medicina, tener otra persona que te vaya diciendo las cosas, que te vaya observando. Dice, mira, cuando yo entro a casa, por favor dime que estoy haciendo mal, lo que se hacen los médicos, ¿no? Cuando se ponen el equipo y se sacan el equipo. O sea, cuando se sacan el equipo, hay todo un proceso también de retiro y desinfección de eso, porque el momento en que tocaste la mascarilla, por ejemplo, te lavaste las manos y te pusiste gel alcohol y tocaste la mascarilla, ya no ha servido de nada el lavado de manos. Cada que tú tocas, o sea, tienes que ser consciente de que si alguna vez tocaste en el supermercado, lo que sea, la mascarilla, con guantes o lo que sea, esta parte de la mascarilla ya está infectada totalmente. Entonces, si es que regresas y tú te acomodas la mascarilla porque se te cae, te quieres acomodar, te pica la nariz, lo que sea, inmediatamente deberías estar alerta y decir, ¿dónde me lavo las manos? Que es la estrategia más efectiva. Y ¿dónde me pongo gel? Y algo que debe entender la gente, por ejemplo, es, hagan la prueba, ustedes pónganse gel durante unas 2 o 3 horas, o sea, sigan haciendo las actividades y luego vayan a lavarse las manos para ver la mugre que sale a pesar del gel alcohol. Entonces, por eso es que la mejor estrategia es el lavado de manos. Si yo no puedo, si salí de casa, puedo utilizar el gel alcohol, pero en bastante cantidad, haciendo el lavado de manos y todo, pero debería buscar inmediatamente un lavabo para poder lavarme las manos. Imagínate en esas cosas tan sencillas, tú incrementa exponencialmente lo que pasaría en una empresa. Claro. En una empresa donde deberías contratar personas que estén limpiando las superficies, dónde está tocando este empleado con los guantes, qué pasa con las mascarillas, vigilancia de cámaras para ver quién se toca la mascarilla, quién está contaminando, el control de la temperatura, la distancia social, es decir, recién tuve una llamada de gente de la Cruz Roja que está de voluntario entregando estas canastas familiares de víveres, y ellos son los que mejor utilizan los protocolos, pero la otra gente, militares, los de el municipio, no tienen los protocolos. Es decir, se acaba la jornada, se sacan la mascarilla, se sientan en la vereda a comer y se acabó la protección, pensando en que como ninguno está enfermo, quizá no pueda contagiar. Ya sabemos que este virus en muchos casos puede pasar asintomático y ese es el problema de rastrearlo, ¿no? Listo. Doctor Simancas, 3 cantones han decidido ya dar este paso del semáforo rojo al amarillo. Uno de ellos, Daule, comienza precisamente su nueva normalidad el día de hoy. ¿Cómo está la situación del coronavirus en términos generales en el país? ¿Usted cree que hay condiciones para que ya se comience a dar este paso? Tomando en cuenta que estos 3 cantones ya han decidido hacerlos, ¿está controlado parcialmente en algunas zonas o definitivamente todavía no está controlada la pandemia en nuestro país? Mira, yo creo que la OMS lo ha dicho bien. Hay 3 factores, ¿no? Tú has logrado controlar la pandemia, tus unidades de salud están preparadas y tu población está educada. Entonces,
Si nos vamos por la primera, que es has controlado el virus, tienes un subregistro increíble, por eso están haciendo los muestreos en Guayas con pruebas rápidas que tampoco son fiables hasta el momento, no son confiables, tienen una gran cantidad de falsos positivos y lo que encuentran es que aproximadamente entre el 20 o el 30% de algunos cantones de Guayaquil está contagiado, pero imagínate cuánto van a esperar ellos hasta que el 70% de la población se contagie. Entonces, no logramos todavía, no tenemos la suficiente capacidad de prueba, estamos muy por abajo de los rangos. Debería ser, para entrar en los rankings aceptables, Ecuador debería hacer 10 pruebas adicionales por cada caso positivo. Eso quiere decir que si tú tienes por PCR entre 20 y 30 mil, deberías multiplicar por 10 y ahí tienes el número 150.000 pruebas adicionales que nos está debiendo el Estado. Y en todos los países pasa eso, pero en Ecuador ya tenemos, es decir, los datos en Ecuador son ya una vergüenza internacional y no podemos darnos el lujo de permitir más muertos porque ya nos está yendo mal a nivel internacional. Sin duda, doctor Simancas. Muchas gracias. Son las 8:58. No sé si tengas tú alguna otra inquietud, Luis, porque el tiempo también se nos agotó. Sí, ya se nos agotó el tiempo. Sí. Nada más acotar a lo que dice el doctor Simancas, que de acuerdo a la OMS, América lamentablemente ya es el continente con más casos de coronavirus, superando a Europa en el número de casos, aunque Europa aún mantiene el mayor número de decesos. Pero eso debería también generarnos una alerta, ¿verdad, doctor?, de que América se haya convertido en el continente con más casos de coronavirus. Y entre ellos, obviamente, Ecuador lidera a Estados Unidos, pero el hecho de que América se vuelva un continente con más casos que en Europa, donde esta pandemia se generalizó, debería también encender las alertas para que las autoridades piensen 2 veces antes de tomar ese tipo de decisiones, doctor. Sí, hay que ser muy cautos porque no hemos sido ejemplo de control de la pandemia. Pero nada. Y no podemos ser ejemplo de apertura o de salida de la cuarentena. Eso sería ridículo. Es decir, si te fue mal al inicio, no puedes ser uno de los primeros países que quiere abrir y de una manera quizá no acertada y a ciegas, ¿no? Es decir, tenemos que salir, pero preparemos a la población, independientemente ya de las pruebas, porque no creo que lleguemos nunca. Pero preparemos a la población, preparemos a las empresas, garanticemos que el transporte público no se va a congestionar, que va a ser solamente el 30 o el 40%, que se va a mantener las distancias, qué población va a salir, va a tener mascarilla, qué pasa con los adultos mayores que se quedan en casa confinados, quién les va a dar la alimentación, quién regresa a casa de esos adultos mayores y la capacidad del sistema de salud, ¿no? Con capacidad colapsada y no solamente de Pichincha. Yo sí quiero hacer un llamado ahora porque Quito y Pichincha y Guayaquil, hacer los centros que más capacidad operativa de cuidado intensivo y hospitalización tienen, reciben de otras provincias. ¿Qué va a pasar con las otras provincias cuando empiece a subir los casos y no puedan enviar a sus pacientes, que también son ecuatorianos, a las unidades operativas de Quito? Porque Quito está colapsado ya con los pacientes que tiene de su propia ciudad. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor Simancas. Como siempre, un aporte fundamental para la orientación ciudadana. Hoy me quedo realmente muy satisfecho de las entrevistas que hemos hecho en el Pichincha Universal. Excelente. Hemos topado temas importantísimos. Esperamos haber contribuido, sí, señor, con la sociedad. Muchísimas gracias, sí, Guacho, al doctor, muchas gracias. Nosotros nos despedimos, el tiempo ya se nos agotó. Que tengan una excelente jornada. En Punto Noticias, la noticia vive.